Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Día D. Quiero que presten mucha atención al rostro que va a aparecer en pantalla. Presten mucha atención, ese es el rostro de un feminicida confeso. Él se llama Luis Abad Mesa Mendoza. Y siendo un feminicida confeso, yo les digo, debería estar preso, ¿no es cierto? Él violó, torturó y asesinó a su sobrina y la dejó con el cráneo partido y maniatada, tirada como un perro en la Panamericana Sur. Huye después de eso, la policía lo captura y él termina confesando el crimen, pero ¿saben? Él cuenta una historia de un accidente inverosímil tratando de justificar lo que pasó. La verdad, según la familia de Stephanie Mesa, es que tío y sobrina sostuvieron una relación clandestina. Tuvieron una relación clandestina con un capitán del ejército casado, padre de familia, de 4 hijos, y cuando ella decide terminar la relación, él se opone, la hostiga, la amenaza y no paró hasta matarla. Entonces la fiscalía decide acusarlo por feminicidio, pedir 35 años de cárcel para él y 9 meses de prisión preventiva que ya se cumplieron. Y entonces este señor ha salido en libertad. ¿Por qué? Por exceso de carcelería. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial aparentemente habría encarpetado el caso. Entonces este sujeto está ahora bajo una situación de arresto domiciliario bastante relajado, por decirlo menos, como lo ha confirmado esta semana Lorena Ormeño. Tú, Luis Abad Matos Mesa, la mataste a mi hija, la torturaste, la mataste tú, con tus propias manos, le quebraste los dedos, fue violada hasta mi hija. ¿Por qué lo hiciste? El dolor y la rabia se han convertido en el motor de su vida. El dolor de no poder volver a abrazar a su hija y la rabia de saber que fue su propia sangre la que se la arrebató. Tu nombre, voy a hacer justicia. Voy a hacer justicia, hijita. Es que fue su tío, aquel que por años fingió cuidarla, quien la acosó y enfermo de celos la asesinó. El mismo hombre que, aunque confesó, hoy goza de libertad. Señor Luis Abad. ¿De parte? Lorena Ormeño, de Día D. Quisiera conversar contigo usted. ¿No? ¿No es usted el señor Luis Abad Mesa? Se parece. Lo tienes que pagar. Tú estás normal en tu casa. La justicia, hagan justicia, por favor, señores jueces. Primito de mi vida, de mi corazón. Feliz cumpleaños, pásala hermoso, hermoso, hermoso. Es más, ¿sabes qué? Ábreme la puerta, porque estás en fábrica de sueños. Stephanie Mesa Klember tenía 30 años y una alegría inagotable. Su vida parecía perfecta. Tenía a su lado a su hijo de 8 años y con ayuda de su madre estaba preparando todo para instalar un salón de belleza. Nadie hubiera creído que vivía bajo amenaza de muerte. Mira mis hijos. Este fue el último video que Stephanie grabó horas antes de ser asesinada. En él mostraba despreocupada a una amiga su peinado y sus cejas recién tatuadas. Horas después, la tarde del 5 de agosto de 2016, Stephanie salió de su casa y 12 horas más tarde, su cuerpo sin vida fue abandonado en la vía auxiliar de la Panamericana Sur en San Juan de Miraflores. Acá le encontré a mi hija. Le quebró los dedos a mi hija, la torturó. Y después la arrojó acá como cualquier cosa, mi hija. Luis Abad Matos, tú fuiste el asesino. Tú la mataste con tu mano. El hombre que desde el primer momento acusaron era nada menos que parte de su propia familia. Luis Abad Matos Mesa, el tío que por un amor enfermizo mató a su sobrina. Pero el inicio de esta tragedia familiar se remonta a la infancia de Stephanie en San Luis, donde vivía con su abuela, su madre y su hermana, muy cerca a su tía abuela Jenny Mesa, la madre del hombre que años después la asesinaría. Él viene a ser mi primo hermano. No tenía mucha relación con él. Con su madre sí tenía bastante relación, constantemente los miramos.
en la casa de mi madre, porque ella viene a ser hermana de mi madre. Él tenía su vida en otro sitio, trabajaba en el ejército, no trabajaba acá mucho en Lima. Cuenta que su hija se unió más a ese lado de la familia cuando ella se mudó a Tacna. Y allí doña Jennifer vivía tranquila, viendo en fotos el cariño que sus tíos prodigaban a su hija. Vivió agradecida durante 8 años, hasta que, tras su regreso a Lima, en julio de 2015, Stephanie llegó a su casa muerta de miedo. Yo nunca me voy a olvidar el día que llegó a mi casa, miraba de aquí hacia afuera, escondida, apagó todas las luces y asustada ella decía, debe estar vigilándome, escondida. En ese momento supo que su hija no había estado protegida por su familia, sino a merced de su enemigo. Su tío, Luis Abad Matos Mesa, un capitán del ejército, casado y padre de 4 hijos, había aprovechado sus salidas del cuartel para seducir a su sobrina 10 años menor. Así, en 2012, ambos sostuvieron un breve romance, cuyo fin, según le contó su hija, él se habría negado a aceptar, llegando incluso a irrumpir en su departamento. Yo me quedé sorprendida. Le dije, hija, ¿qué has hecho? Y ella, mamá, por favor, perdóname. Ella temblaba y no me quería ni decir nada. Él entró a su departamento y le destruyó todo. Él mismo ha confesado. Como era del ejército, tenía habilidad para abrir. Él mismo dice, yo no tuve llave, yo lo abrí. Y vio 2 maletas hechas de mi hija y dijo, ya se va a ir. Y de la cólera rompió todas las cosas. Y es que Stephanie había decidido escapar a Tacna, según su familia, harta de los celos enfermizos de su tío, que le rompía los celulares, la golpeaba y amenazaba a ella, o como lo muestra este mensaje, a cualquier hombre que la pretendiera. Solo te voy a decir, no te metas en problemas. Espero que entiendas, porque ahorita la están marcando. Cuando ella viaja a Tacna con nosotros, con todos los 3 hermanos, ella recibía mensajes continuamente por Messenger, por WhatsApp, insultándola, por su hijo sobre todo. Que le iban a hacer daño al niño. Le iban a hacer daño a su hijo. Si es que ella hablaba de que le han roto las cosas, él. Asustada, Stephanie jamás lo denunció. Permaneció 25 días oculta y al volver a Lima todo pareció calmarse durante un año, hasta el 5 de agosto de 2016, en que fue con su hijo a visitar a su abuelita en San Luis. Allí se encontró con la madre y la hermana de su asesino, quienes la invitaron a cenar. ¿Qué se supone que pasó las horas previas a la muerte de ella? La mamá declara que la llamaban por teléfono, que se sentía fastidiada, que se fue al baño, contestó, demoró bastante. Le dijo, hija, ¿quién te llama tanto? Dice que dijo. Y ella no le dice nada, estaba como asustada. Se supone que él era el que la torturaba, la llamaba, porque él estaba tomando en otro sitio. Pero estaba en Lima. Estaba en Lima, exacto. ¿Y cómo se enteraría él que estaban en la pollería? Porque su hermana le toma una foto y publica en ese momento. Su familia sospecha que tras esa publicación, su tío comenzó a llamarla y amenazándola de algún modo, logró que aceptara reunirse con él. Stephanie salió sin celular ni billetera a las 9 de la noche del 5 de agosto de 2016. Y a las 5 de la mañana del día siguiente apareció muerta. Ese mismo día, Luis Abad huyó de Lima con su pareja e hijos y abandonó el ejército. 2 meses después fue capturado. ¡Justicia para el asesino! ¡Justicia al Poder Judicial! ¡Ahora que haga lo suyo! ¡Justicia! Ya hizo la policía todo. Todas las investigaciones. Hay evidencia. Matos Mesa se declaró culpable, pero narrando una historia inverosímil. Aunque la necropsia arrojó que Stephanie no bebió alcohol, él declaró que ambos bebieron varias cajas de cerveza y que ella, tras un arranque de celos, se lanzó del carro en movimiento. Es mentira todo lo que él habla. Mire los golpes que tiene. Toda esta lista es de todos los golpes que tenía durante todo el cuerpo. Él la mató a golpes. Sí, se va tirado, pero él la levantó y la comenzó a golpear. Ahora, ¿ella sufrió agresión sexual? También. ¿Qué dice el examen médico de esto? Que le encuentran su semen de él. Pero Luis Mesa fue más allá. Según su declaración, cuando
Cuando Stephanie comenzó a quejarse de dolor en la cabeza, él intentó llevarla a un hospital y al no encontrarlo la dejó viva frente a una caseta de serenazgo a las 5 de la mañana. Sin embargo, un detalle no encaja. Según la necropsia, en ese momento, Stephanie llevaba muerta al menos 6 horas. Es mentira. A él le ha estado dando vueltas, mirando el sitio donde botarla, donde nadie se dé cuenta. ¿Dónde está el serenazgo aquí? Acá 15, 20. Vamos. El cuerpo de Strita está donde están las personas. Sí. Y este es el camino hacia el serenazgo. Hasta el serenazgo. Y este es el puesto de serenazgo. Y no hay ningún efectivo. ¿Cómo le iba a ayudar? Es imposible lo que él habla. Es mentira todo lo que él habla. Ya habla la verdad. El capitán del ejército quedó detenido. Sin embargo, meses después, doña Jennifer fue notificada que el asesino confeso de su hija salió de la cárcel. El Poder Judicial ordenó que pase a arresto domiciliario por tener más de 9 meses de prisión sin sentencia. ¿Cómo es posible el Poder Judicial de dejarlo libre cuando él estuvo prófugo durante 2 meses y ahora le dan arresto en su casa, él cómodo, todo, y se puede volver a escapar? En este problema de que este señor, el asesino de Stephanie, haya salido en libertad, es un problema de personas. Ya no es problema del Poder Judicial. El Poder Judicial no tiene la culpa. Es problema de la secretaria, de la especialista legal del Juzgado Penal de Lima Sur, que no se dio cuenta que el plazo estaba venciendo. Entre comillas, no se dio cuenta, ¿no? Eso nos conlleva a pensar que de repente hubo un descuido adrede, ¿no? La Fiscalía responsabilizó de retener el expediente del asesino confeso a la Sala Permanente del Poder Judicial de Lima Sur. Pero el daño ya estaba hecho y temiendo una fuga, la familia inició vigilancia en la casa sin imaginar que había algo peor. Es hoy día 14 de septiembre de 2017 y nadie vigilando la casa del arresto domiciliario del procesado. Y es una injusticia lo que se está haciendo. Dejarlo en libertad a ese asesino. ¿Qué privilegio tiene él para estar en su casa? ¿Y quién nos dice a nosotros que la devuelvan a mi hermana? ¿Quién? Ningún policía ni patrulla vigilaba al asesino confeso. Así lo registraron durante varios días de vigilancia. Entonces, ¿seguía o no ese hombre en la casa o había huido, como lo hizo antes? ¿El señor Luis Abad? Aparte. Lorena Ormeño, de Día D. Quisiera conversar contigo usted. ¿No? ¿No es usted el señor Luis Abad Mesa? ¿Te parece? Lo que pasa es que estamos buscándolo al señor por un tema judicial. Lo negaba, pero aquel hombre que disfrutaba de su tranquilidad y su familia era Luis Matos Mesa, el asesino confeso que de repente desapareció, dejando que su pareja lo defendiera. No tiene derecho para acá. La policía debería estar aquí vigilando. Se supone que le está cumpliendo arresto domiciliario. Esa es la denuncia que tenemos. Entonces le venimos a preguntar. ¿De la familia de la agraviada, de la fallecida? Ni siquiera ha venido por acá esa gente. La policía viene todo el tiempo, señorita. Habrá ido a almorzar. Mira la hora que viene usted. Su esposo ha confesado el crimen. No estamos hablando de un inocente. Y esa declaración eso es lo que usted tiene, lo que usted le dijeron. La declaración está firmada. Señora, ¿qué mis hijos? Que no tienen nada que ver en esto. ¿Y qué pensamos de la fallecida? Y el hijo de la fallecida que se quedó sin madre. ¿Está con su papá? Está con su papá. Entonces, si usted muere, que se vaya con su papá, entonces todos felices. ¿Así funciona para usted, señora? Señorita, está cumpliendo. Minutos después apareció sonriente esta mujer, llevando un papel de regalo. Según la esposa, una agente del INPE encargada de la vigilancia del procesado. Una consulta, ¿usted es policía? Mire, cualquier cosa, información, tenemos nuestra base que es la Dirección de Penales. Yo no tengo por qué darle cuenta a usted ni a ninguna otra persona. Permaneció tocando la puerta hasta que la esposa volvió y le permitió subir. 3 minutos después, la supuesta agente salió y se fue para no regresar. Así no funciona el arresto domiciliario. Es arresto dentro de su domicilio, pero con policías que lo vigilen. A este señor lo vigilan pues por horas. Nosotros hemos ido en reiteradas oportunidades, hemos filmado, hemos tomado fotos y no hay nadie vigilándolo. Ese señor se va a fugar. Hoy, la familia exige que el Poder Judicial revoque de inmediato el beneficio para el hombre que destruyó sus vidas, que repare un vergonzoso fallo antes de que termine en una fuga y que otra víctima se quede sin justicia.
vendré ya de nuevo a darte buenas noticias que él ya se va a podrir en la cárcel. Hasta el último voy a luchar, hija, para que tú puedas descansar en paz, hija. Te quiero y te extraño con todo mi corazón. Es inadmisible que la Fiscalía encuentre responsabilidad por un crimen tan grave como feminicidio. Pide la pena más severa, se ordena prisión preventiva y es inadmisible que el Poder Judicial no actúe en consecuencia. La policía hace su trabajo, la Fiscalía hace su trabajo y la pared contra la que se estrellan es un juez, una juez que recibe el caso y no lo atiende. Y tenemos a una persona responsable de la muerte, de una muerte cruel y que no hace absolutamente nada y encarpeta el caso. ¿Bajo qué justificación? No, y ahora que me digan, está bajo arresto domiciliario. Eso le devuelve la paz, una justicia a medias, le devuelve la paz a una familia a la que le arrebataron de esta manera a su hija. ¿Es esa la justicia que se está administrando en el país? Mañana, tarde y nunca. Inadmisible, inadmisible. Recojo la rabia y la frustración de la familia de Stephanie que reclama que este hombre pague por lo que ha hecho. Lo confesó, están las pruebas y tiene que pagar. Y eso depende de que un juez se ponga las pilas y haga su trabajo. Vamos a cambiar de tema. Quien también está sumamente indignado y dispuesto a atrincherarse, si eso es necesario, es Kenji Fujimori. Es que a él, en Fuerza Popular, pues no les gustó que se pusiera un gutapercha en la boca. No les gustó los tuits en los que señalaba que la alternativa naranja a la ley antitránsfuga la haya calificado como una ley mordaza. No le perdonan que haya señalado a los asesores de su hermana, Ana Vega y Pierre Figari, reclamando como los responsables de 2 fracasos consecutivos en las elecciones presidenciales y reclamando un recambio. En suma, en Fuerza Popular lo que no les gusta es que Kenji Fujimori tenga una voz disidente dentro del partido. Le dicen, oye, ¿por qué lo haces de boca para afuera y no dentro de la bancada? Y Kenji Fujimori ha dicho, ok, le están diciendo que se vaya, porque así han dicho con todas sus palabras, que se vaya del partido, que tenga dignidad y que renuncie. Y él ha dicho, ¿renunciar? Que se vayan ellos. Yo he sido 2 veces el congresista más votado en esta bancada. Y si toda esta gente está elegida, es porque llevan el apellido de mi padre, dice Kenji Fujimori. Es por Alberto Fujimori que ellos tienen una curula en el Congreso. Entonces Kenji Fujimori, además, mientras que ahora espera un segundo proceso sancionador, ha salido a anunciar algo tan grave como que en el partido se vive una tiranía de terror y que su hermana está secuestrada. Me atrinchero, pero no renuncio. Reveladora entrevista de Kenji Fujimori con Fernando Díaz. Yo me tengo que quedar. Quienes se tienen que ir son ellos. ¿Por qué no te vas de Fuerza Popular? Fernando, eso es lo que dice la gente que está enquistada en la cúpula del partido. ¿Yo cómo me voy a ir de mi casa? Le llama casa a un partido político que él mismo ayudó a fundar en el 2008. Un damero de ajedrez habitado por un rey preso desde hace 10 años. Rodeado de alfiles negros que contraatacan cada vez que el menor de la dinastía Fujimori desenmascara los verdaderos intereses de la bancada y decide nadar contra la corriente. Te tratan como si fueras el niño malcriado del salón. Eso es lo que yo estoy percibiendo, ¿no? Pero mudo no soy. Callado no me voy a quedar. Hemos visto a algunos de mis colegas lanzando insultos, adjetivos de alto calibre, ¿no? Balas de guerra. Esa actitud adolescente que es característica de Kenji, que todos recordamos cuando jugaba con puñete, creo que ya debe quedar atrás. ¿A qué juegan los Fujimori Gushi? ¿Qué resentimientos se esconden detrás de estos gritos lanzados desde el silencio por Kenji Fujimori? Él estaba hace rato saltando sobre una cuerda esperando que se rompa. ¿Cuál es la estrategia en esta partida de ajedrez político, donde hay peones que ni siquiera conocen al rey enfermo y que están dispuestos a ofrecer su yugular a cambio de salvar del jaque mate a una reina presuntamente secuestrada? Tú has dicho que tu hermana está secuestrada por la cúpula. Claro, porque yo en N veces he pedido reestructuración
cambio del cuadro orgánico del partido. Es como un equipo de fútbol. Si se pierde, obviamente se hace toda una reestructuración, que es lo más saludable. Y en este caso ya vamos perdiendo 2 elecciones. Lo natural es hacer una autocrítica, un autoanálisis y hacer todos los cambios dirigenciales. Acaban de terminar los 60 días de suspensión que la bancada fujimorista le impuso por indisciplinado e infraterno, por oponerse a la llamada ley mordaza de Úrsula Letona, por denunciar que los pasajeros del mototaxi naranja blindaban los abusos cometidos en el sodalicio y por comparar al Congreso con un coliseo romano. Bueno, he regresado a reunión de bancada y me doy con la sorpresa de que el punto que se iba a debatir era la conformación de un comité disciplinario. En efecto, la gutapercha, su voto a favor del gabinete Zavala y haber recorrido entre apapachos ministeriales Palacio de Gobierno junto al presidente Kuczynski han puesto nuevamente al enfant terrible de la mayoría fujimorista en salmuera, al filo de un nuevo castigo o quizás a portas de la expulsión. Si él no se siente cómodo, más allá que él diga que jamás va a renunciar, si él no se siente cómodo en Fuerza Popular, que tenga hidalguía, que tenga valor y que tome una decisión y renuncie. Él es un indisciplinado. O sea, por lo tanto, son sus actitudes las que generan esto, no las nuestras. Seguramente en su momento nos harán llegar el informe pertinente y en base a eso tomaremos las mejores decisiones. Yo no voy a seguir hablando del tema, para mí es un tema zanjado. Esta es la notificación que la bancada naranja le acaba de enviar a Kenji Fujimori detallando los motivos que originan este nuevo proceso disciplinario. Sin embargo, lejos de intimidarse, el congresista rebelde mandó a volar el documento enviado por los llamados keikistas o neofujimoristas. ¿Sabes lo que me molesta? ¿Qué te molesta? Que en campaña, sí, todo el mundo utiliza la foto del chino. Una vez que son elegidos, chao, imagen del chino. O son fujimoristas o no son. Pero aquí no existe medias tintas, no hay neos. Kenji no solo ha puesto en duda el liderazgo de su hermana al llamarla secuestrada. En esta entrevista revela a qué nivel se encontrarían las relaciones fraternales con la lideresa del partido, con la que tiene postergadas varias tazas de café. ¿Tú tienes en algún momento en la interna un cara a cara con tu hermana? ¿De confianza en que le puedas plantear, oye, está pasando esto? Sinceramente no se ha dado esa oportunidad. Pero yo creo que va a llegar un momento en que sí, vamos a tener que sentarnos cara a cara y sincerar las cosas, ¿no? Yo soy partidario de que en un partido tiene que existir plena libertad de pensamiento, de expresión. Este video del 2008 muestra a los hermanos Fujimori, Keiko y Kenji recolectando firmas para la inscripción de Fuerza 2011. El eslogan era 1 millón de firmas por la libertad del chino. Tenemos que firmar, porque ustedes, amigos, le van a dar la libertad al chino. Kenji reclama también la paternidad de esta casa donde no es bienvenido. Yo he ayudado a recolectar 800.000 firmas. He ayudado a conformar los comités del partido a nivel nacional. ¿Los que tendrían que irse son ellos? Por supuesto, yo me tengo que quedar. Quienes se tienen que ir son ellos. Por favor, todos hemos construido esta casa, ¿verdad? Él quiere el divorcio. Pero Kenji ha preparado un enroque para salvar al rey. Es el hijo que lucha para ver a su padre en libertad. ¿Por qué esa lucha que vemos en Kenji de tratar de sacar a su padre no la vemos en Keiko? Qué buena pregunta, no sé contestársela. Nunca hablé de eso con ella. Esta semana se cumplieron 10 años de la extradición de Alberto Fujimori. La justicia chilena nos devolvía así al dictador que renunció por fax y que fue condenado a 25 años de prisión. El indulto humanitario ha sido utilizado políticamente en gobiernos anteriores, pero hoy se especula que la libertad del chino ha entrado en cuenta regresiva. Kenji dice que en la política hay gestos de ida y de vuelta. ¿El indulto lo estás viendo tú directamente con el presidente? Mira, estamos trabajando todas las instancias, tendiendo puentes con todas las fuerzas políticas. Y a veces hay que dar gestos
gestos tanto de ida como gestos de vuelta. Ahí, y así como hay puentes, hay túneles también. La decisión final la tiene el presidente Kuczynski, cuya afinidad con Kenji ha sido bastante evidente. Va a tratar de revestirlo de un manto de legitimidad. Entonces, sí hay informes médicos, sí hay un comité médico, sí hay todas estas cosas. Y de repente, pues el informe médico no dice, sabes que se muere mañana si lo sacas de adentro, que es, creo, el único escenario bajo el cual Marisol Perestegui hubiera atracado el indulto monetario. Se puede apelar a un montón de otras razones para poder sacarlo. Yo creo que eso sí se está negociando con Kenji Fujimori, porque él constituye una brecha importante dentro del partido más fuerte, la bancada más fuerte. Activo en redes sociales, Twitter para opinar y dinamitar la bancada, Instagram para recordar con nostalgia los años palaciegos que revivieron de la mano de Kuczynski. A diferencia de su hermana mayor, Kenji parece haber heredado del padre el carisma y el talento para las cámaras. Se está quitando la chamba. Me está quitando la chamba, porque los titulares ahora ya no son de Keiko, sino de él. Están a la expectativa de qué habla, qué actitud toma, qué se pone en la boca. Es increíble, tiene mucho humor. Maravilla, tres veces. ¿Cuánto de auténtico hay en todo esto? Porque puede sonar que eres auténtico, pero a muchos eres un lobo disfrazado de oveja. Para muchos. Yo creo que esa es la imagen que tienen todos los políticos. Y lo que hay que hacer realmente es sincerar la política para devolverle el prestigio a toda la clase política. Y cuando hablamos de clase política, nos referimos a la representación nacional, a ese reparto estelar instalado en la avenida Bancay y que adereza este sabroso sainete. Todos se desviven por ser líderes de algo, pero detrás de ese mandamacismo, ¿no? Detrás de ese cabecillismo, no hay un conjunto de ideas. Es simplemente Perico o fulana, y detrás de él, los franeleros. Y me dice que hijo nosotros vamos a hacer gobierno en 2021. Este proyecto tiene que ser nuestro. ¿Qué le vamos a ayudar al Ejecutivo con este proyecto? Muy buen proyecto, pero no es el momento. Así que hay que guardarlo y a su momento. O si no, nosotros mismos lo hacemos realidad. El audio de la congresista ancachina Yesenia Ponce, ya célebre por coimear con 10.000 soles al director del colegio y falsificar sus certificados de estudios, ha traído cola. El proyecto Chinecas, encarpetado a pedido de la lideresa. Mi lideresa. Y antes de mi lideresa era una señora que daba orden. Que no llega al 2021, no la hace. No la hace, como no la hizo ya en 2 oportunidades. Estamos fregados. El deslinde de Keiko no fue ante cámara, sino en un escueto comunicado vía Twitter. Chinecas estuvo aprobado desde abril. Dice esta persona que jamás ha pretendido encarpetar ningún proyecto de ley que favorezca a Ancash. ¿Por qué no creerle? Si está guardado en algún archivo del Congreso desde hace 5 meses, es pura coincidencia. Yesenia Ponce tuvo entonces que dar la cara y protagonizar un gambito. Era un peón enviado al matadero, un mea culpa que los expertos en lenguaje corporal no tardaron en desmenuzar. Quiero pedirles disculpas a los simpatizantes de Fuerza Popular, a los miembros del partido, a todos mis compañeros de bancada. Cuando alguien pide perdón genuino, mira a la cámara y no utiliza papel, todo el tiempo sus gestos patógrafos, que son inevitables. Los gestos patógrafos son cuando el cerebro dice, vas a mentir. Entonces, le tiembla la mano todo el tiempo a la señora. Una mordida de labio que denota mentira. Largos suspiros revelarían su angustia. Desahogué mi frustración de la peor manera, faltando a la verdad. Okay. 2 aspectos interesantes.
cuando ella lee el párrafo que dice desahogué mi frustración, es como si no entendiese lo que está leyendo, como si no tuviese una familiaridad y estuviese muy pendiente de leer algo que le han dicho que estrictamente tiene que cumplir. Lo mostrado por Ponce fue un nervioso ejercicio de sumisión, una versión temblorosa de esta otra Yesenia, resuelta, que no necesita discursos sobre un papel. Represento todo Ancash y mi identidad es el pueblo, así como tuve el compromiso con ellos de representarles y de estar en todo sentido con mi pueblo. Tú no puedes pasar de un lenguaje líder en campaña en el Congreso a luego leer un papel cuando realmente si estás arrepentido sabes qué decir. Y precisamente dentro del partido de la señora de Fuerza Popular siempre se lee, siempre se prepara todo. Nunca hemos visto un debate en el que Keiko Fujimori no haya leído. Es un estilo de su partido. Aquí no hay espacio para posiciones personalistas. Yesenia Ponce podría recibir una suspensión de 120 días. No sabemos si dolió más que se presuma la mezquindad de la lideresa o que ni su propia parlamentaria la vea disputando la presidencia en el 2021. Y así como va Fuerza Popular, Keiko es bien difícil que lo agarre. ¿Qué piensa de lo que dice Yesenia Ponce? Keiko no la hace en el 2021. ¿Qué le importa a ella? Es adivina. ¿Ah? Para Kenji Fujimori, en cambio, el audio de Yesenia revela algo mucho más delicado. Lo que revela el audio y la respuesta de la congresista Yesenia Ponce es temor, es miedo. Es miedo. ¿Miedo a qué? A que si tú piensas diferente, tú te tienes que quedar callado. Hombre, si tú piensas diferente, dilo, discrepa. Y es precisamente esa discrepancia, el no alinearse a los reglamentos partidarios, lo que convierte a Kenji Fujimori en el eterno chivo expiatorio, el Cordero de Dios, capaz de prenderse fuego a lo bonzo. Keiko ya no puede decir que es la outsider y que ellos son los políticos tradicionales. No, ella ya tiene 2 finales, ¿no es cierto? O sea, son 10 años de campaña, ¿no es cierto? Y tiene 71 congresistas. ¿Cuál outsider? ¿Qué cosa, qué político? O sea, ¿cómo se es un político más tradicional que eso? Se quedan callados, no están de acuerdo. Las añejas fujimoristas como Lucha Cuculiza y Marta Chávez piden una tregua. Y es que Kenji sería más peligroso fuera que dentro de la bancada. ¿Te conviene que te voten? Yo siempre he dicho, yo no voy a renunciar. Pero te convendría que te voten. Yo voy a luchar para estar en casa. ¿Y si te sacan? Tremenda injusticia. ¿Irías a la bancada mixta? Y lucharé en todas las instancias judiciales, legales, para poder quedarme en casa. Si la reina está secuestrada, como asegura Kenji, ¿quién entonces ejerce el liderazgo? El menor de los Fujimori insiste en reestructurar el partido. ¿Contemplas tomar tú el liderazgo? Yo no he dicho cortar la cabeza. Lo que yo he dicho es reestructurar todo el cuadro orgánico del partido. Yo soy una persona que no tiene odios, rencores. A pesar que me han dicho de la A a la Z, ¿no? Me entra por acá, me sale por acá. Hay que empezar a trabajar unidos. Hay que empezar a darnos la mano y trabajar en equipo. Hay que mirar hacia el futuro. ¿Te estás convirtiendo en un outsider? No, mira, tampoco. El ajedrez es apenas una metáfora para entender este juego político. Rivalidades evidentes que ninguno se atreve a confesar, pero que podrían seguir manteniendo al patriarca en jaque. ¿Es Kenji Fujimori garantía de gobernabilidad a cambio del indulto? Porque eso es lo que se está hablando en estos últimos días, que el indulto está listo y preparado, que sería para diciembre probablemente, y que sería un indulto en base a un informe médico que así lo recomendaría. Se están preparando marchas en contra del indulto de Alto Fujimori. O sea que la cosa para el presidente Pedro Pablo Kuczynski no viene fácil, aunque ya la bancada naranja le está dando, aunque sea, unos días de primavera. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a cambiar de tema. Richard Apolo ha tenido acceso al video
no al video, ha ingresado a la escena del crimen, de este crimen tan atroz como desolador en Villa El Salvador, un cuádruple asesinato y desolador, porque por las notas que se encontraron en la escena del crimen es muy probable que Wendy Osorio Melgarejo quizás haya alcanzado a reconocer en su propio padre al asesino despiadado que acabó con su vida y con la de su nieta, una niña de apenas 1 año. Los reportes forenses dicen que ellas fueron las primeras en morir. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día en esta casa de Villa María del Triunfo? Los vecinos no escucharon nada y más bien dicen que era una familia muy unida, que no vieron nada extraño, no oyeron nada extraño. Sí recuerdan haber visto salir a Efraín Osorio Bustillos de la casa y ya no regresó más. ¿Qué es lo que dejó atrás este hombre? Una escena macabra. Y metros más allá, en un pozo oculto, el arma homicida, el martillo con el que mató a su hija, a Wendy, a su nieta de 1 año, a Lidia, a su esposa y finalmente a su hijo de 15 años, a John. Es atroz y los familiares de este albañil de Efraín Osorio alertan. Tenemos miedo de lo que pueda ocurrir porque este hombre sufría de depresión, una depresión severa que fue diagnosticada hace 2 años y estaba siendo medicado. Pero los especialistas dicen, un depresivo no actúa con esta insanía. Era solo depresión lo que tenía Efraín Osorio Bustillos. Esta noche, la historia de este hombre que está suelto, sin medicación. Y que la familia dice, o viene por nosotros o atenta contra su vida. Este es el reportaje. Es la noche del 6 de agosto de este año. Y Efraín Osorio camina de la mano de su esposa Lidia Melgarejo a esa fiesta sorpresa que ella y sus 2 hijos han organizado por los 50 años de Efraín. Quiero decirte que eres el mejor papá y yo siempre voy a estar contigo, siempre, incondicionalmente. Te quiero mucho. Un mes y medio después, el considerado mejor papá del mundo acabaría asesinando salvajemente no solo a su esposa Lidia y a sus 2 hijos, Wendy de 24 y un escolar de 15, sino también terminó con la vida de su nieta, una pequeña de solo 1 año de edad. Todos tenían heridas profusas y cortantes en el cráneo. Al parecer, compatibles con la parte posterior, donde sacan los clavos del martillo. Ya. Según los médicos vieron y eran compatibles con eso. Dicen que desde la noche del jueves 14 de septiembre, los familiares de los Osorio Melgarejo no sabían nada de ellos. Parecía que habían abandonado sin aviso la casa en la que vivían en Villa María del Triunfo. Hasta que la mañana de lunes, la policía encontró la macabra escena. Los cuerpos ensangrentados de Lidia Melgarejo, sus 2 hijos y su nieta de 1 año, yacían tirados en varios ambientes de la casa. Todos, a excepción de la pequeña, tenían la cabeza destrozada, golpes propinados aparentemente con un martillo. El cuerpo de la esposa, no tenemos cuerpo 1, se encontró en el dormitorio de ellos, de la pareja. Ajá. En posición un poquito dorsal. ¿Dónde está? ¿Cerca de...? Cerca de una cama, entre una cama y un ropero. Ya. Ahí parece que cayó. Y después los médicos ya lo han sacado fuera para hacer los exámenes, ¿no? En el dormitorio, nosotros le llamamos el dormitorio 4 porque está a la izquierda, al fondo. Ya. Se encontró el cuerpo de la hija y de la niñita. Estaban inclusive en posición lateral. ¿Cerca de la cama? Cerca de la cama, sí, cerca de la cama. Cerca de la cama. La niñita estaba en el suelo, no tenía sangre la niña. Ya. Y el cuerpo del hijo, del menor, del escolar, del escolar, estaba en el patio de ingreso. Cuando los detectives del Departamento de Homicidios de la DIRINCRI llegaron a la escena del crimen, advirtieron que entre los cuerpos no se encontraba el de Efraín Osorio, jefe de familia y albañil de profesión. Las sospechas recayeron rápidamente en el hombre de 50 años. Al revisar la casa, la policía halló restos de sangre en uno de los muros de la vivienda. Sangre
que Efraín, al parecer, dejó cuando, con ayuda de una escalera, trepó una de las paredes por donde, tras terminar con la vida de toda su familia, escapó. Al hacer un seguimiento, hacer una recreación de la posible fuga del presunto autor, en la parte posterior, externa de la escalera, en la pared se encontró manchas de sangre. Posiblemente sea contaminada por el autor, porque tenido quizás las manos, el cuerpo manchado de sangre y haya dejado un rastro de sangre, ¿no? ¿Pero qué habría impulsado a Efraín Osorio, aparentemente buen padre y esposo, a cometer este horrendo crimen usando para ello un martillo, con el cual le destrozó el cráneo a su esposa e hijos? Todo, la mayoría es en la parte del occipital, o sea, por la parte posterior de la cabeza, occipital y parietal, la mayoría. Solo el hijo que tiene una herida en la parte frontal y la parte lateral del temporal y también occipital. A todos les ha dado golpes en la cabeza para matarlos. Dicen los investigadores que aparentemente la matanza se habría iniciado la mañana del jueves 14 de septiembre en el dormitorio que Efraín Osorio compartía con su esposa Lidia Melgarejo, quien habría estado acomodando ropa cuando sigilosamente Efraín, con un martillo en la mano, se acercó a ella por detrás, golpeándola varias veces en la cabeza, cayendo ensangrentada al pie del ropero. Según el coronel Pedro Jiménez, jefe de homicidios de la Dirincri, luego de asesinar a su esposa, Efraín Osorio, martillo en mano, se dirigió al cuarto de su hija Wendy, de 24 años de edad, a quien también golpeó en la cabeza. Al parecer, al momento del ataque, la joven madre llevaba en sus brazos a su hija de 1 año. Había caído al suelo golpeándose fuertemente en la cabeza, lo que le habría causado la muerte. La bebita no tiene herida cortante, pero sí al tacto se siente crujido, se sentían crujidos, o sea, estaba un té grave, ¿no? Estas fotos de la escena del crimen muestran el cuerpo de Wendy Osorio, boca abajo, a unos metros, el cadáver de su pequeña niña, el babero encontrado en la habitación y este plato con aparentemente papilla en una de las sillas de la habitación hacen presumir que Wendy le daba de comer a su criatura cuando su padre la asesinó a martillazos. Pero lamentablemente, Efraín Osorio tenía planeado una muerte más. Según los detectives, Efraín Osorio, tras asesinar a su esposa, a su hija, a su nieta, habría esperado pacientemente el retorno de su hijo del colegio. Y una vez dentro de la casa, asesinarlo también con un martillo. El cuerpo está más o menos unos 3-4 metros de la puerta de entrada hacia la derecha, entrando. Entonces pudo esperar que entre y bueno, pues ahí lo agarró a martillazos, ¿no? El muchacho de 15 años de edad vestía su uniforme escolar y tenía en la espalda su mochila, con la que ingresó a su casa, sin presagiar que su padre se convertiría en su verdugo. El rastro de sangre hace presumir que tras matar a su hijo, Efraín Osorio arrastró su cuerpo unos metros desde la entrada de la vivienda. Vivienda que fue revisada por los detectives buscando una respuesta al salvaje crimen cometido por Efraín. Y así, hallaron esta pequeña nota, escrita aparentemente por él. Que decía, a Dios los venga, dice ahí, para que no sufran, no hay desagüe, no tengo trabajo. Ahora, vamos a confirmar si esta carta, esta nota ha sido escrita por el presunto autor. El día que lo tengamos vamos a hacer las comparaciones grafotécnicas del caso, ¿no? Aquel papel fue el primer paso para tratar de entender la mente criminal de Osorio. Luego la policía hallaría algo más en su habitación, esa que compartía con su esposa Lidia Melgarejo. Se encontró en una de las habitaciones una receta. Una receta en la cual hay medicamentos contra la depresión. Ahora, un médico psiquiatra, un psiquiatra. Él estaba en tratamiento. También, hablando con los familiares, entre ellos su hermana, nos confirmó que efectivamente él estaba en un tratamiento hace más o menos un mes o más, un tratamiento psiquiátrico por un tema de depresión. Esta es la receta encontrada por la policía.
fechada el 11 de septiembre de este año, es decir, solo 3 días antes del horrendo crimen, el médico psiquiatra le habría recetado a Efraín Osorio una serie de medicamentos que éste habría estado tomando, entre ellos antidepresivos como la fluoxetina, pero además Ketiaxic, un fármaco utilizado, dicen, entre otras cosas, para el tratamiento de la esquizofrenia. Mi cuñado se notaba que estaba afligido, había bajado de peso y cada vez que hablaba conmigo hablaba en una voz de tristeza. El cuadro depresivo que Efraín atravesaba habría sido tal que ni la fiesta sorpresa, el 6 de agosto de este año, por su cumpleaños número 50, tampoco le habría ayudado a superar aquella depresión. Bueno, amor, decirte, esta pequeña sorpresa, pero hemos preparado con mucho cariño, con mucho amor, con todas las personas que te quieren. Agradezco a Dios que me da un año más de vida, de existencia, porque 50 años que ya llegué, pues es bien difícil llegar a 50 años. Si es cierto, aparentemente él estaba sufriendo una depresión. El día de los hechos, ¿qué desata su ira para cometer este crimen? Bueno, nosotros todos sabemos muy bien que los depresivos tienden más bien al suicidio, la autoeliminación, por regla general, ¿no? Cuando es una depresión grave, empieza la tristeza, no se quieren levantar de su habitación y tienden al suicidio. Pero, según los psicólogos y los estudiosos de este tema, también actúan en forma violenta ante un evento que puede desencadenar este tipo de ira. Se va a investigar lo que le motivó. Puede haber sido pues una infidelidad, puede haber sido muchas cosas, ¿no? Que estamos en investigación. Cuando la policía llegó a investigar el cuádruple y salvaje asesinato, pronto se echó a la búsqueda de la posible arma homicida, aquel martillo con el que Efraín asesinó a los suyos. Y la búsqueda dio resultados. Cuando los detectives de homicidios de la DIRINCRI buscaron por toda la casa el arma homicida, hallaron el martillo al interior de un tanque de agua. ¿Dónde estaba este tanque donde encuentran el martillo, coronel? Bueno, el martillo en el domicilio entrando a la derecha. Ajá. Hay un tanque de agua y es un tanque de aguas turbias, aguas hervidas. O sea, no se veía el interior. No se veía el interior. Entonces, cuando sacan el martillo del tanque de agua, ¿en qué situación estaba este martillo? Bueno, primero estaba en la parte donde sacan los clavos. Ajá. Habían restos, al parecer, de restos de sesos, ¿no? De pelos. Que eso se va a determinar y confirmar con las pruebas biológicas que hay del laboratorio de criminalística. Dolorosamente inexplicable resulta el final de una familia aniquilada por el hombre, que debió cuidarlos, pero en lugar de eso, terminó enviándolos de la peor manera a un viaje sin retorno. Minucioso trabajo de los detectives de homicidios que están tras los pasos de este hombre que resulta sumamente peligroso. Nos vamos a la pausa rápidamente y vamos a regresar con una historia que no deben dejar de ver aquellos que están por lo menos pensando en hacerse algún tipo de cirugía plástica, porque Elvia Rengifo buscaba la nariz perfecta, 8 rinoplastías. Después, lo que le ha quedado es una cosa francamente espantosa, y ella lo admite, pero además casi le cuesta la vida. Con eso regresamos aquí en Día D. No se muevan. Esta noche en Día D, lecciones de una tragedia que llenó de escombros y dolor a México. Mira esto, Dios. Mira cómo le quedan a uno las piedras en la mano. Ay, Dios mío. El indispensable manual para sobrevivir ante un gran terremoto en el Perú. Este es un edificio que tiene 4 pisos y fíjate que la columna no está alineada, está, digamos, exagerando como en zigzag. ¿Por qué tiene que estar la posición de la señora así? A ver. Porque reduce el espacio de probabilidad de daño.
Además, él es el desgraciado que me destruyó la vida con 5 operaciones, es un carnicero y quiero que se vaya preso. fue por una nariz perfecta y acabó enfrentada legalmente con su cirujano. ¿Qué sentías tú al tener sexo conmigo? Porque me gustas. Quédese en Día. Yo siempre digo que hay que atesorar nuestras imperfecciones sin pensarlo 2 veces antes de someternos a una cirugía estética, porque no reviste un tema de que me voy a operar porque lo necesito, porque mi salud lo necesita. Vean lo que le ha ocurrido a Eli Rengifo, que tiene la nariz literalmente de adorno. Por esa nariz que ella quería, respingada, perfecta, simplemente no puede respirar. Y es que ella, buscando esa perfección, se sometió a 8 rinoplastías y casi le cuestan la vida. Ya se había sometido a una operación antigua, no le gustó cómo quedó, así que buscó al doctor Andrés Zúñiga Donaire de la clínica Ackerman para que esta vez sí se la dejara perfecta. El doctor Zúñiga ingresa, opera y el resultado es francamente desastroso. Una de las fosas nasales groseramente tasajeada, la nariz quedó torcida como vela derretida. Ningún otro médico cirujano quiso meter las manos en eso que había ocurrido, así que Eli dice, no me quedó de otra que seguir operándome con el doctor Zúñiga Donaire. Y el resultado, tras 4 operaciones más, fue lo que ustedes van a ver. Una masa deforme, cicatrizada, que francamente es desagradable y encima con una infección brutal porque de la nariz no salía mucosidad sino pus. La historia es de verdad preocupante porque estamos hablando una vez más de una operación que no era necesaria, hubo un acuerdo económico. La cosa es que Elías Rengifo dice, a mí lo que me han hecho es atentar contra ya no solamente contra mi look físico, sino contra mi salud. Me han dejado lesiones graves y yo demando al doctor. Ese es el reportaje de Lorena Ormeño. Este es el doctor Andrés Zúñiga Donaire, el dueño de la clínica Ackerman. Él es el desgraciado que me destruyó la vida con 5 operaciones con daños irreversibles que ningún médico lo puede arreglar y puede solucionar. Es un carnicero y quiero que se vaya preso. Buscaba la perfección y se dejó llevar por la promesa de un amable rostro de la televisión. No estiramos la piel, ¿no? Lo que hacemos es reponer los tejidos a cómo estuvieron años anteriores. Un cirujano plástico que en las pantallas decía tener el don de esculpir la belleza, pero que asegura a él casi lo lleva a la tumba. Mira, no hay piel, solo cartílago. Ya no soporto más. Este es Elías Díaz Rengifo, un sobreviviente a 5 rinoplastías de terror, que hoy denuncia haber pagado no solo con su salud y belleza, sino también con su dignidad. Yo le tenía que hacer sexo oral para que usted me pueda poner un corticoide, porque si no me cobraba. ¿Qué sentías tú al tener sexo conmigo? Porque me gustas. Mi vida está destruida. Yo quería ser modelo, quería ser actriz. Me han quitado mis sueños, me han quitado mi futuro para mí. Ese que hasta hace algún tiempo era su mejor amigo, aquel que en su reflejo le regalaba la promesa de la perfección, hoy se ha convertido en el permanente recordatorio de su pesadilla. Para mí la vida al principio no tenía sentido. Hubo momentos en que yo me quería suicidar. Pero no siempre el dolor marcó la vida de Elías, un joven de 24 años que siempre se mostró feliz autonombrándose Eli y alardeando de los rasgos finos que heredó de su madre. Pero había un detalle que sentía lo alejaba de la perfección, un pequeño bulto en la nariz, cortesía del bullying escolar y que en 2015 se operó. Sin embargo, tras esa rinoplastía, su nariz se le hacía muy pequeña y soñando con hacerla más respingada, supo del doctor de la televisión. Cuando se realiza la cirugía, los músculos que cayeron hay que levantarlos y suturarlos a la parte ósea. Cuando yo fui a la consulta,
Como en la tele, Andrés Zúñiga Donaire, dueño de la clínica Ackerman, se presentó como una eminencia en cirugías plásticas. Y convencido, en enero de 2016, Elías canceló 5.500 soles y entró al quirófano. Pero recuerda que todo empezó mal. El momento que él me muestra el cartílago para poner en el septum, que se supone que es la base para levantar la proyección, la punta, yo veo que había como 3 pedazos suturados. Y es que según Elías, el cirujano le ofreció un cartílago completo. Y el miedo lo carcomió un mes hasta que la verdad le golpeó en la cara. Cuando me saca el yeso y los parches, la nariz plum para un lado, o sea... ¿Hacia qué lado se fue? Deformado, hacia la derecha. Y yo me doy cuenta en ese mismo momento que tenía un corte acá, como ven. Acá se nota una cicatriz. Sí, esta cicatriz, imagínense que era más grande, era hasta acá, porque yo tengo un injerto ahora de la oreja, o sea, yo prácticamente estoy reconstruido de todas formas. A mi pensar, a mí se le escapó el bisturí y me cortó. Su nariz estaba chueca y su fosa nasal derecha mutilada. Entonces dice que el médico le ofreció una segunda operación, a solo un mes de la primera, por la suma de 1.500 soles. Pero tras esa llegó la tercera, la cuarta y la quinta, por 13.000 soles en total. En la quinta operación él me causó una infección, se me estaba carcomiendo, me dio una úlcera adentro. ¿Qué es eso de aquí medio amarillo que se ve? Es cartílago que está afuera, sin piel, sin mucosa, sin nada. ¿Qué carnicero es esa persona? ¿Qué monstruo es? ¿Y cuánto tiempo estuviste con el cartílago expuesto? Un mes aguantándome. La doctora que me atendió me hizo milagrosamente que te sanamos, que te recuperamos, porque si tú dejabas pasar más tiempo, ibas a perder la nariz y te ibas a morir con daño cerebral, porque la úlcera que estaba avanzando por la nariz iba a llegar al cerebro. Pero antes de encontrar ayuda para su infección, Elías seguía bajo el tratamiento del cirujano plástico, siguiendo sus recetas y sin resultados, registrando con desesperación cómo su nariz se podría. Mira, no hay piel, solo cartílago. Zona de aplasto sobre la pus, mire. Necesita ayuda médica ya. Yo traté de operarme donde otro médico y me dijo, tu nariz no tiene solución, vete al médico donde te ha operado y el que te lo arregle. Nadie podía, ni quería, ni tomar el riesgo, ni nada, solucionar mi problema, el daño que me había causado, porque me decían, ¿quién es ese carnicero que te ha hecho eso? Con la nariz destrozada, Elías perdió su trabajo como anfitrión, con el que se mantenía y pagaba sus recetas. Sin dinero ni otro médico que asuma su caso, dice que comenzó a notar que el propio Andrés Zúñiga cada vez lo citaba menos. Y así, temiendo ser abandonado, decidió grabar una cita como prueba de lo que había sucedido, pero no solo por la presunta negligencia médica. Cuando yo vine con la nariz sin nariz, chiquita, yo sé, pero sin ninguna línea, sin ninguna abertura. Yo quiero solución, nada más. Ya, aparte, usted, cada vez que yo vine acá, yo le tenía que hacer sexo oral para que usted me pueda poner un corticoide, porque si no me cobraba. Sí, porque una vez me dijiste, cobra el día 150 soles, y yo te dije, ¿me vas a cobrar? Y te dije, yo no me cobro, doctor. Entonces pasó la otra semana y vine, y me bajaron el pantalón. Ahora yo te pregunto a usted, y quiero que me responda con la verdad, ¿qué sentías tú al tener sexo conmigo, al yo hacerte sexo oral? ¿Por burla, por experiencia? No. ¿Y por qué lo hiciste? Fue bonito. No, ¿por qué? ¿Por qué de experimentar? Porque me gustas. Elías denuncia que fue en la segunda cirugía en que la barrera entre médico y paciente se habría roto. ¿Por qué tuviste relaciones sexuales con el doctor? Podías decirle que no. Sí, usted tiene mucha razón, pero yo estuve en esa condición. Acepté tener relaciones sexuales con él porque él me dijo que si yo no tenía relaciones sexuales con él, yo no podía ir a los posoperatorios. Yo con el temor de que me deje así todo deformado y no me dé solución, yo con ese temor acepté a tener
siento asco tan solo de pensar los momentos que tuve que tener relaciones sexuales con él. Tras la grabación, Elías dejó las consultas y anunció a su médico que lo denunciaría. Así, de repente, el cirujano ofreció una solución. A través de esta transacción extrajudicial, le devolvió los 13.000 soles de las rinoplastías y le entregó 65.000 para eventualidades por las 5 operaciones. El compromiso: no iniciar acciones legales mutuas ni utilizar audios y videos de manera indebida. Una supuesta solución definitiva, pero no lo fue. Yo recibí el dinero porque, como le explico, en la última operación cuando él me causó la infección grave que yo tenía, que se me estaba pudriendo la nariz, yo no tenía ni un peso ni para pagar el cuarto, ni para pagar un tratamiento en el hospital. Si yo dejaba pasar más tiempo, me moría. Elías niega que haya sido un chantaje. Asegura que todo el dinero se fue en evitar que la infección llegue a su cerebro y en 2 operaciones reconstructivas que milagrosamente un médico aceptó realizar, aunque solo para fabricarle algo cercano a una nariz. 8 meses después, su abogado afirma que el dinero solo vale como una reparación civil, pues dice el cirujano cometió el delito de lesiones graves. Efectivamente, mi patrocinador recibió esos 65.000 soles. Sin embargo, pongámonos primero en una cosa. Una persona que es lesionada gravemente o una persona que viola a otra o mata a otra persona por pagar una reparación civil, ¿se debe librar de un delito? ¿Pero por qué lesiones graves y no mala praxis, como ocurre en estos casos? Lorena, no podríamos hablar de una mala praxis porque un médico se puede equivocar una vez, 2 veces, 3, 4, 5 veces. Quizás el médico va a decir, no, son lesiones culposas, yo no quise hacerlo. Aquí hay un dolo eventual. ¿Por qué un dolo eventual? Porque él pudo haber previsto lo que podía pasar y sin embargo siguió accionando, siguió haciendo en cada operación causando daño. Fuimos en busca de la verdad de Andrés Zúñiga y lo encontramos saliendo de su consultorio. Sí, doctor Zúñiga, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Lorena Ormeño, soy periodista de Día D. Tengo una denuncia de una jovencita, un jovencito que se llama Elías Díaz Rengifo. Entonces yo quisiera conversar con usted sobre el tema, poder hacer una entrevista al respecto. Pero él está haciendo una denuncia, que no llega a un acuerdo, una transacción extrajudicial, y hay un compromiso de él de ya no tocar el tema. Es importantísimo para nosotros hablar con claro, usted. Pero podría ser que yo tengo una reunión urgente. Dígame usted la hora, yo lo busco. Sí, a las clínica. 5, ¿te parece? 5, aquí podría ser, ya. El cirujano quedó impactado, pero se despidió prometiendo contestar a nuestras preguntas. Pero al día siguiente, en este lugar, el doctor Andrés Zúñiga nos citó a las 5 de la tarde para darnos una entrevista. Sin embargo, hace unos minutos nos llamó para cancelarla y reprogramarla para otro día. Vamos a intentar ver si nos recibe, si llamamos a su puerta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una cita con el doctor. ¿Podría comunicarle que seguimos esperando? Por favor. Gracias. Pero el cirujano no salió ni llamó. Solo un allegado nos dijo que el único error de Zúñiga fue intentar reparar una mala praxis de otro médico y llegar a un acuerdo económico para no manchar su carrera impecable. Aún así, el cirujano se acogió al silencio. Elías se mira al espejo y dice no reconocerse. Un nuevo médico lo sometió a 2 operaciones más, las últimas que le dijeron su piel soportaría. Con un injerto han intentado dar forma a su nariz desfigurada, aunque ahora solo le sirve como adorno, pues respira por la boca. He intentado suicidarme, pero rogaba a mis padres, oraba para que me den fuerzas y que no permitan que yo cometa ese error y que me guíen para dar solución a este problema, porque lo único que me quedaba era esperanza. Y es que Elías no pierde la esperanza de que alguien lo ayude a volver a ser el mismo. Mientras tanto, atado a medicinas de por vida, jura que evitará que alguien más se deslumbre por el supuesto perfil perfecto del cirujano.
No me siento la misma persona de antes. Siento que me han quitado el carisma que yo tengo. Yo era muy carismática. Me gustaba sonreír. Me gustaba que me miren. Ahora no quiero que nadie me mire. Yo no quiero lástima. Yo lo que quiero es un milagro. El doctor Zúñiga nos envió una carta notarial exhortándonos a que este informe no se hiciera público, porque ya estaba judicializado, precisamente porque está judicializado y el asunto es de materia pública y lo podemos hacer. Y porque además hemos buscado su versión. Usted citó a Lorena Ormeño y no quiso recibirla, porque él postergó la cita y no podíamos seguir esperando. Y porque aquí hay un caso que aun cuando se ha llegado a un acuerdo extrajudicial, en donde efectivamente usted admite haber hecho esas operaciones que han dejado a esta persona así, se está interponiendo una demanda judicial porque hay un daño sistémico, porque ya no solamente es el tema físico, sino que además esta persona no puede hacer uso de su nariz correctamente, no puede respirar por ella, hay un daño que tiene que ser reparado. Así que una pena que el doctor Zúñiga no haya querido participar para darnos su versión y conocer las razones por las que esta paciente ha terminado de esta manera. Dicho esto, nos vamos a la pausa y yo les recomiendo que se queden con nosotros porque durante toda la semana hemos visto las imágenes desoladoras del terremoto en México y yo no me he cansado de repetir que ese no es el espejo en el que los peruanos y los limeños sobre todo debiéramos mirarnos, porque si creemos que así será lo que ocurrirá en Lima con un terremoto de magnitud, estamos muy equivocados. Los daños son catastróficos o serán catastróficos, inimaginables, incalculables, la cantidad de daño material, pero sobre todo el número de víctimas mortales calculados de modo conservador es francamente aterrador. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar si ya estamos sobre el caballo, si ya la situación es así? Vamos a regresar para contárselos todos aquí en Día D. Pero antes tengo una mención de nuestro auspiciador. Luego de su gira por el país, el tour Conversemos llega a Lima gracias a Claro. Ahora nuestra capital podrá disfrutar de un súper concierto que se dará este 13 de octubre en el que se presentarán Gianmarco, Ana Karina, Marcelo Mota y el artista urbano El Jota. Ingresa a conversamos.com.pe, deja tus datos y ya estarás participando por entradas dobles. Ya saben, conversemos todos con la nueva red de Claro. Mejor cobertura. Hacemos una pausa, es breve y regresamos aquí en Día D. Esta noche en Día D, lecciones de una tragedia que llenó de escombros y dolor a México. Mira esto, Dios. Mira cómo le quedan a uno las piedras en la mano. Ay, Dios mío. El indispensable manual para sobrevivir ante un gran terremoto en el Perú. Este es un edificio que tiene 4 pisos y fíjate que la columna no está alineada, está, digamos, exagerando como en zigzag. ¿Por qué tiene que estar la posición de la señora así? A ver. Porque reduce el espacio de probabilidad de daño. Quédese en Día D. México sigue temblando. Ayer Oaxaca volvió a ser estremecido por un sismo de 6,1 grados. Las labores de rescate continúan. Después de 6 días del terremoto se ha encontrado a una mujer con vida. La verdad es que la esperanza es lo último que se pierde y todos los peruanos, sabiendo que vivimos en un país altamente sísmico, hemos seguido con vilo las transmisiones en vivo, ¿no es cierto? Además proyectándonos, ¿qué pasaría si en Lima ocurre algo así? Y yo les digo, no es México nuestro espejo para nada. Frente a las costas de Lima, para enfocarnos solamente en la capital, el silencio sísmico es de más de 200 años. Los científicos, y esto no es una investigación y no hay que ser agoreros, los científicos hablan de una energía acumulada que podría provocar un terremoto de 8 grados. ¿Qué significa esto para una ciudad con 70% de autoconstrucción, o sea, construcción absolutamente informal? Y de ese 70%, el 50% viviendo en zonas altamente vulnerables, como por ejemplo las laderas de los cerros. Sería francamente catastrófico. Los cálculos más conservadores hablan de 50.000 víctimas mortales y son verdaderamente conservadores. Pero ya estamos sobre el caballo.
O sea, ya eso está construido. En las zonas vulnerables totalmente habitadas por asentamientos humanos informales. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo salvar la vida finalmente? Porque de eso se trata. Angélica Villegas ha hecho un recorrido por Lima con especialistas que nos van a decir qué hacer cuando nos toque el sismo, el gran sismo que se espera para Lima. Mira esto, Dios. Mira cómo le quedan a uno las piedras en la mano. Ay, Dios mío. Como si fueran galletas, se partían ante nuestros ojos las columnas de esta casa en la que viven 5 personas en San Martín de Porres. Y según los especialistas, en cuestión de segundos, esta vivienda desaparecería ante un eventual sismo. Si esto nos generaba escalofrío, era imposible no sentir vértigo al sobrevolar el RIMAC y ver a niños jugando al borde de un precipicio tan cerca del peligro, como de hecho vive una parte de las más de 190.000 personas que habitan en este distrito. La casa está a un pie de caer. Exacto. En este... Todas las que puedes ver allá son exactamente iguales. Pero esto no ocurre solo en los cerros, ya que aquellas quintas que albergan más de 40 familias en algunas zonas del RIMAC se convertirían en un laberinto del terror frente a un movimiento telúrico. Esto es una trampa mortal. Si por algún motivo vienen 5 o 6 personas desde ese lado y de pronto aquí nos vamos a ajustar y puede ser que aquí la gente empiece a atorarse y a caer al suelo. Pero hay quienes no tienen cómo demoler y construir de nuevo una vivienda que cumpla con los estándares máximos de construcción y sintiendo de cerca el peligro, solo les queda encomendarse a Dios. Si pasa un sismo hoy día en la noche, por ejemplo, ¿dónde va a estar durmiendo usted? No se nos va a permitir. Dios es primero. Después del terremoto de 7.1 grados que sacudió a México el mar desde esta semana, dejando más de 200 muertos a su paso, a todos se nos erizó la piel ante tan impactantes imágenes y hasta llegamos a sentir temor de tan solo imaginar que algo así ocurra en un país sísmico como Perú, que de acuerdo al Instituto Geofísico pudiera registrar un movimiento telúrico en los próximos años en la costa central del país, afectando unas 10.000 hectáreas consideradas de alta peligrosidad. San Martín de Porres no escapa de ello. Él es el capitán del Cuerpo de Bomberos de San Martín de Porres, Teobaldo Garay, quien además participó en el rescate de las víctimas de la tragedia aérea del Chapecoense y nos explica cómo las casas de una parte de las 133.000 personas que viven en su jurisdicción pudieran resultar afectadas ante un sismo. Sobre este mismo terreno tienes una gran edificación que tiene una gran carga. Pero sin embargo más abajo tienes un terreno que debería soportar toda esta carga que no es segura. Si te das cuenta, esto está lleno de cascajo y yo podría retirar tranquilamente la piedra. Esto va a pasar, o sea, se empieza a desmoronar. O si yo doy 1, 2, 3, 4, en 5 pasos, yo estoy al borde de un precipicio. O sea, la vivienda está muy cerca. Esto es un riesgo, y antes de empezar con la parte de abajo, es que el mismo terreno donde estamos parados ahora está conformado por el mismo material que se ha soltado de este cerro. De acuerdo al también experto en seguridad, lo primero que debieron hacer las personas que construyeron esta casa era evaluar si el tipo de suelo de la zona resistía edificaciones como estas y con el resultado en mano, ver qué tipo de material era compatible con el suelo. Pero además, en nuestro recorrido, también nos percatamos que las posibles rutas de evacuación ante un sismo en el distrito no son las más seguras. En el momento de huir en un sismo, las escaleras son importantes de que tengan dónde apoyar. Aquí tienen los pasamanos, pero no necesariamente los materiales que se han usado para los pasamanos tienen durabilidad. Por ejemplo, que esta es una madera ya polillada, entiendo que no se ha hecho ningún requerimiento específico para el tipo de madera. Aquí está mucho más desgastada. Ah, mira, claro, mira esto.
la masa de gente que se va a conformar en el momento de una evacuación va a ser tal que probablemente esta estructura no lo soporte. ¿Qué te parece esta ruta para evacuar? No, pues definitivamente aquí no va a ser tan seguro que digamos. Si a simple vista habían serias fallas que ponían en riesgo la vida de las familias en San Martín de Porres, tampoco debíamos pasar por alto, evaluar la construcción interna de las viviendas e ingresamos al hogar de la señora Nelly Sánchez. Preliminarmente yo puedo ver que cuenta con esos elementos estructurales como la columna, en la parte superior tenemos la viga. Eso le da garantías de una resistencia estructural. ¿Qué quiere decir? Que al momento de un sismo, pues la casa va a soportar el movimiento sísmico. Pero vea usted con qué nos conseguimos en nuestro recorrido hacia el segundo piso. Veo que la losa ya ha sufrido un descalcaro porque posiblemente la proporción de cemento y arena no haya sido la adecuada. ¿Ves? Se está desmoronando. ¡Wow! ¿Cómo observas tú la terraza de la casa? Bueno, hay bastantes columnas, pero hay algo que me llama la atención aquí, es que lo mismo que pasaba con la losa, ¿no? Es que la proporción de cemento no es la adecuada. ¡Wow! Mira cómo se viene la piedrita completa. Entonces se está descascarando. Mira esto, Dios. Mira cómo le quedan a uno las piedras en la mano. ¡Ay, Dios mío! ¿Usted sabía que había partes de su casa que quizás eran un poquito débiles o vulnerables? La verdad no, es el único lugar donde vivo acá con mis hijos, ¿no? No tengo otro lugar donde poder refugiarme. Según el rescatista, el poco cemento empleado para edificar las columnas las hacían frágiles, poniendo en peligro a la señora Nelly y sus 4 parientes, por lo que esta madre de familia pidió orientación de cómo actuar ante un sismo que la atrape dentro de su vivienda. Y precisamente eso es lo que toca, y eso es lo que hay que reclamarle a nuestras autoridades, porque esto es una estructura, ¿no es cierto?, de años. Autoridades que permitieron que estas personas se asienten ahí, que hicieron de la vista gorda frente a construcciones informales. Entonces, ahora, cuadrillas de personal técnico calificado tiene que ir a aconsejar. ¿Qué le dijeron a esta vecina? ¿Cómo proteger su vida? Sálvese quien pueda, salga corriendo de su vivienda y salve su vida y la de los suyos. ¿Habrá sido eso? Con eso vamos a regresar después de la pausa. Ya estamos sobre el caballo. Autoconstrucción, construcción informal, sin respetar normas técnicas. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que nos recomiendan los especialistas según el lugar donde vivimos y sobre todo según la construcción que tenemos? La segunda parte del reportaje de Angélica Villegas. Según el rescatista, el poco cemento empleado para edificar las columnas las hacían frágiles, poniendo en peligro a la señora Nelly y sus 4 parientes, por lo que esta madre de familia pidió orientación de cómo actuar ante un sismo que la atrape dentro de su vivienda. Yo debería identificar la columna, identificar la viga y necesariamente no tengo que estar parado debajo, sino puedo estar a un lado. Tengo que estar sujeto, o sea, bien parado. Tú ves que yo estoy apoyado aquí sobre la pared con los pies afirmados al terreno, al suelo y de espaldas hacia la pared. Cuando todo empieza a moverse yo tengo que tratar de mantener el equilibrio. La dueña de esta vivienda también fue asesorada sobre cómo reaccionar si el sismo la toma en su dormitorio. ¿Por qué tiene que estar la posición de la señora así? A ver. Porque reduce el espacio de probabilidad de daño. Porque lo que caiga, en este caso que sería la losa, suponiendo que esta es la losa, va a caer entre la cama y el suelo. Y este espacio que se genera aquí es el famoso triángulo de la vida. ¿Hacia dónde puede salir la señora Nelly que vive en esta casa? ¿Baja las escaleras o sube el cerro? Vamos a hacerlo. Aquí lo que hemos visto, mire señor, por aquí. Digamos que usted ya llegó hasta acá y aquí tiene 2 opciones. Bajaría la escalera y saldría, pero lamentablemente la escalera aquí es demasiado empinada y pues no es nada seguro que usted baje por aquí. ¿Estas barandas no son suficientes? No, son pedacitos de madera, esto no... Claro, miren esto. Y no tiene barandas de seguridad, entonces ella se podría caer. La otra opción, la que yo recomiendo, es que ella se desplace por este lugar. Inicialmente llega a este punto donde no tiene posibilidades de que algo la vaya a aplastar. Aquí ya puede estar segura.
Según estudios, Chorrillos, La Molina, Cercado de Lima, Villa El Salvador, Comas, Puente Piedra, Ventanilla y San Juan del Lurigancho son las zonas de mayor riesgo ante un sismo. Sin embargo, hay lugares no considerados que también se convierten en un inminente riesgo, como lo mostró el arquitecto Rudy Gis, quien nos llevó a una quinta en el Rímac. Mira las rajaduras que presenta, te das cuenta, ahí se nota claramente. No tiene ningún tipo de refuerzo estructural que le dé estabilidad. Entonces es una pared que está suelta, necesita unos anclajes laterales hacia el lado de atrás. Más allá de esa pared que ya está debilitada, encontramos serios problemas con el espacio del lugar y el sistema eléctrico. Si acaso en este pasillo cabemos usted y yo. Exacto. Y para huir, esto constituiría también una gran limitante para que más de 40 familias puedan Efectivamente, salir, ¿no? ¿no? Esto es una trampa mortal. El pasillo viene con un ancho, te das cuenta, y de repente en este punto se estrangula. Entonces, si por algún motivo vienen 5 o 6 personas desde ese lado y de pronto aquí nos vamos a ajustar y puede ser que aquí la gente empiece a atorarse y a caer al suelo. Avanzando un poco, notamos que algunas casas solo tenían como vía de entrada y salida una escalera hecha con materiales débiles que imposibilita la escapada de las 5 personas que viven solo en este hogar. Pero si esto le llamó la atención, según el arquitecto, hay otras casas que constituyen un mayor riesgo en esta quinta. Acá esta es una rajadura muy importante, fíjate tú, como viene en diagonal, quiere decir, y hay un desplazamiento del muro. O sea, no es solamente que se haya rajado, sino que además esta parte superior del muro se ha desplazado hacia adelante. ¿Y cuál debería ser el material en el que se ha hecho para que no colapse? Podría haber sido hecho en tierra, pero esto no ha tenido mantenimiento, no tiene una estructura que le dé rigidez. Esto ha sido construido sobre un relleno sanitario y probablemente este piso ha cedido y por eso se han producido estas rajaduras. Este muro de todas maneras se va a caer. Además, el director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina indicó la necesidad de que se escoja el ladrillo adecuado para asegurar la construcción, como ocurre en esta otra vivienda. Este es un edificio que tiene 4 pisos y fíjate que la columna no está alineada, está, digamos, exagerando como en zigzag. Los muros laterales, los que definen el cerramiento de la vivienda, deberían ser en ladrillo ping-pong, que es un ladrillo estructural. Estos están hechos en pandereta, que en el momento que el edificio se mueva en el sismo, van a empezar a fracturarse. Sin embargo, la precaución no solo es para aquellos que viven en casas. Hay quienes se preguntan si también hay manera de evaluar qué tan preparado está un edificio para un sismo. Normalmente en un edificio estándar como este, tenemos primero la caja del ascensor y tenemos la pared de concreto. Tenemos también la caja y la escalera, que es un elemento de concreto armado. Cuando usted me señala que tenemos esto acá y a los extremos de las escaleras también lo tenemos, ¿qué nos garantiza? Primero, le da rigidez al edificio, porque justo está al centro del edificio. Hace que el edificio, cuando vengan las fuerzas sísmicas, digamos, no gire el edificio. De hecho, el arquitecto nos indicó que precisamente esas columnas que deben predominar en las entradas de los edificios convierten el hall en un lugar más seguro, donde deben aglomerarse los inquilinos ante un eventual sismo, sin perder de vista el mantenimiento y supervisión de las vías de escape. El ancho de la escalera tiene que tener 1,20 metros. ¿Por qué? Porque nosotros aproximadamente ocupamos 60 centímetros. Esta escalera debe permitir la subida de una persona y la bajada de manera cómoda. ¿Cómo sería la posición en la que yo debería ponerme si me toma el sismo aquí en el ascensor? Va a moverse la cabina. Lo que nosotros tenemos es que cogernos de esta baranda para no perder el equilibrio. 2, si tenemos la opción de salir, no nos peguemos a la placa del ascensor, sino quedarnos cerca, porque si nos pegamos, por efecto de la vibración, la placa de concreto se mueve y nos va a golpear a nosotros. También los expertos nos indicaron que en el caso de que el sismo nos tome en lugares como los sótanos, es importante no colocarse debajo de ningún tubo y pegarse a la columna más cercana. Pero en caso de que estemos en nuestro departamento, estos son los lugares donde usted debe refugiarse. En este caso tenemos placa, la placa del ascensor, placa y la viga en la parte superior. Este espacio nos garantiza que en caso de un sismo podamos nosotros permanecer seguros el tiempo que este dure.
Al ver esta noche algunas de las viviendas en riesgo, la pregunta es, ¿cómo harían aquellas personas con necesidades que deben volver a construir y no cuentan con los recursos? Lo que se necesita es una asesoría técnica. El Estado otorga fondos, está el Fondo Mi Vivienda, Techo Propio, que son fondos que alientan la formalidad, que alientan la construcción adecuada de viviendas para las personas más necesitadas. Estudios del Instituto Geofísico del Perú indican que la distribución de la actividad sísmica en los últimos 50 años arroja que la costa de Lima no ha liberado gran energía sísmica desde el terremoto de 1746, por lo que pudieran esperarse movimientos telúricos en los próximos años, y calculan que un 30% de Lima Metropolitana y el Callao están en zonas de alto riesgo. Pero más que ser apocalípticos, la idea de estas alarmantes cifras es hacernos tomar conciencia de lo importante que es asesorarnos debidamente a la hora de construir una vivienda, ya que lo que está en juego es nuestra vida y la de todos nuestros seres queridos. ¿Tiene ya un plan de evacuación? Si lo sorprende de día y usted está en la oficina, en el trabajo, sus hijos en la escuela, en la universidad, su esposa también trabajando, ya saben cómo se van a encontrar, ya han conversado, cómo van a mover a la abuelita si vive en casa. Tiene la mochila de emergencia con las medicinas, calculando la cantidad de personas que viven en casa y que van a necesitar de esa mochila de emergencia. No es una, hay que calcular según la cantidad de gente que hay en casa y según las necesidades específicas de cada quien. Todo eso se conversa. Si usted planifica y sabe cómo reaccionar y cómo luego comunicarse y reunirse con la familia si nos sorprende separados, les aseguro que va a ser mucho mejor. No se trata de espantarnos y mirar qué horror, qué pena, qué horrible. Se trata de saber cómo actuar. Hable, planifique, organícese, porque la idea es salvar la vida. Y hablando de saber cómo actuar, los que vamos a tener que saber cómo actuar en 2 semanas, cuando este jueves 5 de octubre Perú juegue con Argentina en la Bombonera, que es el partido más difícil que le va a tocar, el más difícil, el más trascendente de lo que va a la clasificatoria a Rusia 2018. ¿Por qué? Porque estamos obligados a ganar y entonces usted, por supuesto, el partido lo va a ver en la pantalla de ATV. Las entradas son muy poquitas para entrar a la Bombonera, que es un estadio muy, muy complicado, pero usted lo ve en la pantalla de ATV, que es el canal de la selección. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo les voy a contar lo que tenemos planeado y por qué tengo esta noche una camiseta aquí. Vamos a ver la promoción primero. 30 de junio de 1985. Gareca borró nuestra ilusión al Mundial México 86. 32 años después, Gareca nos devuelve la esperanza. Este jueves 5 de octubre, Argentina, Perú. 30 millones de peruanos juntos, alentando con ATV, el canal de la selección. Bueno, entonces el partido es el jueves 5 de octubre. Usted, por supuesto, lo va a ver en las pantallas de ATV, que es el canal de la selección, por supuesto. Por primera vez en mucho tiempo, nuestra selección tiene probabilidades muy altas de ir al Mundial. No solamente se trata de calculadora, no solamente se trata del baldor y de cálculos matemáticos, hay posibilidades reales. Y por eso este jueves 5 de octubre, lo que estamos pidiendo es que literalmente se ponga la camiseta. Se ponga la camiseta, no importa dónde esté usted, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en su casa, donde usted esté, póngase literalmente la camiseta del Perú. No estaremos físicamente presentes en la Bombonera, pero tenemos que hacerle saber a nuestros seleccionados que estamos con ellos. Las vibras positivas, yo creo mucho en eso, funcionan, porque ese día no juegan solamente 11, ese día jugamos todos. Vamos con fe, Perú. Muy bien, ya me emocioné. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de esta pequeña polémica que se ha instalado respecto a la visita del Papa y la misa multitudinaria que debía haberse realizado. Eso es lo que se había programado en la Costa Verde. Pero ya hemos visto, o sea, es un escenario bastante complicado en la eventualidad de un desastre de la naturaleza. Entonces, se habría cambiado de la ocasión y esto ha sorprendido al cardenal
Cipriani. Vamos a hablar de eso al regresar aquí en Día de No Se Mueva. El presidente Pedro Pablo Kuczynski estaba en Ciudad del Vaticano, ya formalmente invitó al Papa Francisco a visitar nuestro país en enero del próximo año y se ha instalado una polémica en la previa a la visita del Santo Padre respecto al escenario donde realizará la misa multitudinaria. Se había elegido como escenario la Costa Verde, tanto así que el alcalde de Magdalena ya había puesto a cuadrillas de trabajadores a trabajar y a preparar el terreno para este evento al que se calcula asistirán unas 2 millones de personas. Entonces, para el cardenal Juan Luis Cipriani le cayó como un balde de agua fría el anuncio que hizo el viceministro de Orden Interno, el señor Ricardo Valdés, señalando que la Costa Verde no sería escenario de este multitudinario acto litúrgico. Entonces, y lo dijo, ¿por qué? Basándose en los estudios de defensa civil de INDECI, que señalan que los múltiples peligros a los que estarían expuestos los asistentes a esta misa multitudinaria en la eventualidad de un desastre natural, no solamente por las escasas vías de acceso, sino por los acantilados, de las rocas que se desprenden y por la posibilidad de un tsunami. A lo que el cardenal Juan Luis Cipriani dijo, bueno, pues no hagamos de agoreros ni de profetas del desastre, ¿no? No hay nada dicho, que a él no le habían comunicado oficialmente el tema, porque no es el viceministro Valdés el que toma disposiciones en este caso, sino que el ministro encargado de todas las coordinaciones para la visita del Papa es el ministro Alfonso Grados, el ministro de Trabajo, que ciertamente estuvo con el presidente Kuczynski en Ciudad del Vaticano. El asunto es que ya Mercedes Arauz, un poco para zanjar ese tema, la premier Mercedes Arauz ha dicho, se están evaluando varios escenarios sin descartar la Costa Verde, y Juan Luis Cipriani ha dicho, vean, al final que discutan, que vean y que ya se pongan de acuerdo en qué escenario va a ser, sea la Costa Verde o no, pero que se elija el escenario y que de una vez para agendar y ponernos a trabajar. Así que eso es lo que ha ocurrido. Con esto yo me voy a la última pausa del programa. No se muevan.